¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Carlos Sorto vive en Honduras y consulta lo siguiente. Deseo saber de qué manera se formó el petróleo, ya que tengo muchas versiones, pero realmente deseo saber una que sea la más acertada. Oigamos la respuesta. Primero que todo, don Carlos, le agradecemos mucho que confíe en nosotros para responder su pregunta. Queremos que sepa que siempre procuramos que la información sea respaldada por investigaciones confiables. El petróleo es un material negro y espeso que se forma en las profundidades de la tierra a partir de materia orgánica, como restos de plantas y animales marinos diminutos. Esta materia orgánica se acumuló en el fondo del mar o de lagos hace millones de años. Con el tiempo, estos restos se compactaron y se convirtieron en fósiles, que son como piedras. Hace millones de años, la Tierra pasó por grandes cambios que causaron que la superficie del planeta cambiara. Se formaron volcanes, hubo terremotos y la lava cubría el fondo del mar. Esta lava se enfrió y se convirtió en roca. Esa capa de roca, junto con el calor del interior de la Tierra, presionaban con gran fuerza a las capas de materia orgánica. Bajo estas condiciones, la materia orgánica se descompuso y se transformó químicamente en hidrocarburos, como el petróleo y el gas natural. Se les llama hidrocarburos porque están compuestos por hidrógeno y carbono. El petróleo puede moverse a través de rocas porosas y acumularse en depósitos subterráneos llamados reservorios de petróleo. Estos reservorios pueden encontrarse a grandes profundidades bajo tierra firme o en el fondo del mar. Para extraer el petróleo se perforan pozos especiales. Del petróleo se obtienen distintos productos mediante un proceso industrial llamado destilación. Este proceso se realiza en una refinería, donde se calienta el petróleo a diferentes temperaturas en un aparato especial que separa los compuestos que lo forman. Al calentarse, las moléculas más livianas y pequeñas se evaporan primero. Conforme aumenta la temperatura, se evaporan las moléculas más grandes y pesadas. Estos vapores se hacen pasar por distintos tubos. Por unos sale el vapor de las moléculas más livianas, que se condensan y se obtienen productos como gasolina, queroseno, diésel y aceites lubricantes. En el fondo del tubo quedan las moléculas más pesadas que no se evaporan y que forman un material espeso y pegajoso que es el asfalto. Un solo barril de petróleo puede producir cerca de 19 galones de gasolina y otros productos útiles como plásticos, productos químicos y medicamentos. Pero, lamentablemente, se sabe que el uso del petróleo provoca daños muy serios en el ambiente. Por eso, en la actualidad, se está buscando sustituir el petróleo por otras fuentes de energía que no dañen el planeta. Esperamos que esto pueda lograrse para evitar el aumento de la temperatura y los cambios en el clima que se están dando en todo el mundo. La joven Maritza Hernández escribe desde Ciudad Pacífica, San Miguel, El Salvador, y dice lo siguiente: siempre los escucho y tengo una pregunta. ¿Cuáles son los cereales integrales y cómo hay que prepararlos? Oigamos la respuesta. En primer lugar, muchas gracias a Maritza Hernández por escucharnos. Los cereales son granos o semillas como el trigo, el arroz, el maíz, la avena, la cebada, el sorgo y el centeno, entre otros. Estos cereales tienen 3 capas y los llamados integrales conservan las 3 capas, mientras que a los refinados les quitan las 2 capas de afuera.
En nuestros programas a menudo hemos hablado de los beneficios de comer cereales integrales porque al conservar todas las partes del grano aportan más fibra, vitaminas y minerales. Así que son más nutritivos y beneficiosos para la salud. Como el cereal integral es más duro, cuesta un poco más cocinarlo. Por eso se aconseja poner los granos a remojar en agua durante varias horas antes de cocinarlos. Además, a la hora de cocinarlos, va a necesitar más cantidad de agua y, en algunos casos, más tiempo en el fuego para que se suavicen. En el caso de la avena integral, por ejemplo, muchas personas acostumbran a dejarla en remojo en agua desde el día anterior para que se suavice. Para cocinar el arroz integral, se necesita usar el doble de agua que se usa para cocinar el arroz blanco. En casi todos los supermercados se puede encontrar harina integral con la que se pueden preparar pan, galletas, queques, arepas, tortillas, atoles, entre otras cosas. Además, se consiguen productos como pan integral, macarrones integrales, galletas y paquetes de cereales integrales, todos ellos preparados con harina sin refinar que conservan todos los beneficios de los granos enteros. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org y síganos en redes sociales. Encuéntrennos en Facebook como ICQ y en Instagram como ICQ Centroamérica. ¿Sabía que hay personas que le tienen miedo a los globos? Se llama globofobia y es el temor hacia los globos u objetos inflables. En algunas personas se manifiesta como una ligera incomodidad y en otras como un estado de pánico. Esto y más en Oigamos la Respuesta. El señor Jimmy Valverde Granados escribe desde San Gabriel a Cerrí, San José, y dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando uno echa abono granulado en un cafetal en una ladera muy empinada, donde hay pocas ramas y hojas en el suelo, y no hay hierbas, y a las horas caen unos aguaceros muy fuertes? ¿Será que ese abono lo pueden aprovechar las matas o se pierde? Oigamos la respuesta. Antes de contestar su pregunta, queremos aprovechar para decirle, don Jimmy, que los expertos recomiendan poner en práctica algunos métodos de conservación de suelo para evitar que la tierra fértil de los cafetales sembrados en ladera se lave debido a la lluvia. Estos métodos incluyen el cultivo en terrazas, la construcción de canales de drenaje y la siembra de barreras vivas. Esto ayuda a evitar que el agua de lluvia arrastre la tierra fértil cuesta abajo, dejando un terreno desgastado. En cuanto a su pregunta sobre la aplicación del abono, es importante mencionar que el abono granulado usado en cafetales está fabricado para disolverse en el agua, permitiendo que la tierra lo absorba. Por esta razón, se recomienda aplicarlo al inicio de la temporada de lluvias cuando el terreno ya está húmedo. Así, el fertilizante comienza a disolverse inmediatamente después de ser aplicado y los nutrientes penetran en el suelo, quedando disponibles para que las plantas los aprovechen cuando los necesiten. Para evitar que el abono se lave en un terreno empinado, es indispensable asegurarse de que la tierra esté húmeda antes de la aplicación, para que lo absorba correctamente. Además, se deben eliminar todas las malas hierbas alrededor de las plantas de café, ya que de lo contrario, las malas hierbas podrían aprovechar el abono en lugar de las plantas de café. Cuando las plantas de café son pequeñas, algunas personas acostumbran a hacer un hoyo con un palo no muy cerca de la raíz y ahí echan el abono. Cuando las plantas son grandes y están sembradas en laderas muy empinadas, se recomienda aplicar el abono en forma de media luna alrededor de la raíz, pero del lado superior de la ladera. Otra forma de aplicar el abono, si el terreno no es demasiado empinado, es al voleo.
En este caso, se coloca en un tarro la cantidad de abono recomendada para cada planta. Luego, se golpea con el tarro inclinado hacia abajo la base del tronco de la planta de café, de manera que los granos de abono salgan y queden esparcidos alrededor de la planta. Esta técnica es fácil de hacer, lo que permite reducir los costos de mano de obra. Cabe mencionar que algunas personas acostumbran excavar una zanja cerca de la raíz de la planta de café, colocar el abono y luego taparlo. Sin embargo, los expertos no recomiendan esta práctica, ya que puede dañar las raíces de las plantas, favoreciendo la entrada de microbios que causan enfermedades. San José, Costa Rica. El señor Romel Araya Martínez dice lo siguiente: ¿es verdad que a la casa de los Betty se le dice la Capilla Sixtina de Pompeya? Dicen que se parece a la verdadera que se encuentra en Roma. Oigamos la respuesta. Pompeya es una ciudad italiana que en el año 79 quedó sepultada bajo una gruesa capa de ceniza y lava. Todo lo que había en la ciudad en ese momento se conservó, y las excavaciones en Pompeya han permitido conocer detalles extraordinarios del aspecto de las casas, tiendas, baños y otros edificios, y también de las costumbres de la época. Tal y como usted menciona, la casa de los Betty se conoce como la Capilla Sixtina de Pompeya. Sin embargo, el único parecido que existe entre ambas es el lujo y la belleza con que están adornadas las paredes. Pero las técnicas que se usaron para pintarlas, así como las escenas que se representan, son diferentes. La casa Betty es una de las más lujosas de toda Pompeya. Los hermanos Betty eran 2 esclavos que consiguieron su riqueza vendiendo vino después de su liberación. Se calcula que esta casa fue construida hace unos 2200 años, es decir, unos 200 años antes del nacimiento de Cristo. En esta época, en el Imperio Romano se adoraba a muchos dioses. En la casa de los Betty se representan distintas escenas mitológicas donde aparecen dioses griegos. Se cree que la casa estaba bajo la protección de Príapo, el dios de la prosperidad, porque éste aparece pintado a la entrada de la casa, representando la prosperidad económica de los propietarios. Muchas habitaciones están decoradas con pinturas, pero quizás lo más llamativo sea un gran jardín interior rodeado de columnas, que contaba con piletas de agua y estaba adornado con esculturas griegas y romanas. Las habitaciones más decoradas dan a ese patio, y según las costumbres de la época, algunas se dedicaban a la prostitución. La Capilla Sixtina del Vaticano, por su parte, se pintó unos 500 años después de la erupción del volcán Vesubio. La decoración de sus paredes se hizo con técnicas completamente distintas y muestran escenas propias del cristianismo. Como una curiosidad, vamos a contarle que desde el año 1870, la Capilla Sixtina es donde los cardenales se reúnen para elegir a un nuevo papa. Cada vez que el nuevo papa ha sido electo, es conducido a una pequeña estancia situada a la izquierda del altar, conocida como la Sala del Llanto o la Stanza del Pianto en italiano. Se le llama así porque, por lo general, el nuevo papa rompe a llorar de la emoción después de su nombramiento. Sobre el altar se encuentra una pintura del juicio final. Sin embargo, la creación de Adán es una de las imágenes más conocidas de la Capilla Sixtina. Esta se encuentra en la parte central de la cúpula y representa la historia del Génesis. Allí aparece Dios dándole la vida a Adán. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22
2225-5238 o al número 2225-5338. ¿Sabía que algunas personas son alérgicas al sol? Se dice que alguien es alérgico al sol cuando, sea verano o no, su piel reacciona ante los rayos solares, o bien se agravan padecimientos de la piel que ya tenía. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Quisiera saber en qué se distinguen el varón y la hembra de los pavos reales. Es la pregunta que el señor Luis Alonso Guerra nos hace desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Oigamos la respuesta. El pavo real es un ave originaria del sur de Asia que actualmente puede verse en muchos parques y zoológicos alrededor del mundo. Distinguir un pavo real macho de una hembra mientras son polluelos es sumamente difícil, porque aún no se notan las diferencias marcadas que van a tener cuando sean adultos. Los polluelos de ambos sexos son de color café con manchas blancas. A medida que crecen, los machos pueden desarrollarse un poco más rápido y ser ligeramente más grandes que las hembras, aunque esta diferencia puede no ser muy notable. Sin embargo, los avicultores experimentados pueden realizar un examen del ano o cloaca para determinar el sexo de los polluelos. Este examen debe ser realizado por alguien con mucha experiencia para evitar dañar al animal. Sin embargo, la forma más práctica de distinguir entre un pavo real macho y una hembra es esperar hasta que empiecen a mostrar las diferencias físicas que los distinguen, que son muy marcadas cuando son adultos y que generalmente comienzan a notarse a partir del primer año de vida. Como sucede con muchos otros animales, el macho adulto es más grande y vistoso que la hembra. Puede llegar a medir 2 metros desde la punta del pico hasta el final de la cola. La hembra es un poco más pequeña y su cuerpo es menos llamativo. Es de color café, a excepción del cuello, que es verdoso. El macho, en cambio, es realmente majestuoso. Podríamos decir que es una de las aves más hermosas que existen. El plumaje, que va desde la cabeza hasta el pecho, es de un color entre azul y verde turquesa. Además, tiene un curioso copete de plumas azules que en la hembra son de color café. Pero lo más impresionante del macho es su cola, que en realidad no es la verdadera cola, sino una capa de unas 100 plumas colocadas sobre la base de la cola que se abren como un abanico multicolor. Los pavos reales machos extienden su plumaje no solo para atraer a las hembras, sino también como una forma de intimidar a otros machos y marcar territorio. En la base de estas plumas pueden verse los famosos ojos, unos llamativos dibujos en forma de ojo que le dan cierto aspecto de misterio a este espectacular animal. El señor Benjamín Pérez Zuria dice lo siguiente: les escribo desde Cuscatlán, El Salvador, y quiero preguntar, ¿quién fue el primer obispo de Centroamérica? Oigamos la respuesta. El primer obispo de Centroamérica fue Francisco Marroquín. Se trataba de un sacerdote español que llegó a América en 1530 junto con el conquistador don Pedro de Alvarado. Después de pasar 2 años en México, Marroquín se trasladó a Guatemala, donde fundó la primera escuela de Centroamérica. Desde su llegada a tierras guatemaltecas, el padre Marroquín se dedicó a aprender los principales idiomas de los indígenas, lo que le permitió comunicarse con ellos y brindarles su ayuda, su apoyo. A finales de 1533, el Papa Paulo III lo nombró obispo y al mismo tiempo protector de los indígenas. En la casa del obispo Marroquín, los necesitados siempre encontraban comida y ayuda de todo tipo. Con su propio dinero, fundó un hospital para los más necesitados y un colegio para niñas huérfanas. Consiguió una orden del rey de España para evitar que los indígenas fueran obligados a trabajar en exceso, algo común en esa época.
Además, el obispo Marroquín impulsó la construcción de la primera catedral de Guatemala y, junto con don Francisco de la Cueva, fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros, conocida hoy con el nombre de Antigua Guatemala. La escuela que Marroquín fundó se convirtió con el tiempo en la Real y Pontificia Universidad de Guatemala. El obispo Marroquín murió en Guatemala entre 1563 y 1564. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Frase a cargo de Confucio, pensador y educador chino. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.